La sala de prensa de los Juegos Olímpicos de París era una bestia de acero y cristal, un depredador arquitectónico diseñado para devorar almas y escupir titulares. El aire, espeso y viciado, olía a una mezcla nauseabunda de colonia cara, ambición desenfrenada, y el sutil pánico de los que temían no ser lo suficientemente importantes. En el epicentro de aquel circo mediático, bañado por el bombardeo incesante de 1000 flashes que estallaban como pequeñas supernovas, se sentaba Klaus Richter. Crítico de arte, curador de la elitista Galería Forma Pura de Berlín, era un hombre esculpido en la más pura arrogancia teutona, con un traje a medida tan insultantemente caro que parecía susurrar obscenidades sobre la mediocridad de la ropa de todos los demás. Su postura era la de un rey en su trono, un monarca del gusto que estaba a punto de dictar sentencia. A su lado, casi invisible por el contraste, encogido en una silla que parecía demasiado grande y hostil para él, estaba Mateo. A sus 22 años, parecía un niño perdido en una jungla de adultos cínicos. Procedía de un pequeño y anónimo pueblo de Oaxaca, en México, un lugar donde el tiempo se medía por el sol y las cosechas, no por los plazos de las galerías. Sus manos, apoyadas con torpeza sobre sus rodillas, no eran las manos pulcras y cuidadas de un artista conceptual. Eran herramientas. Estaban manchadas por el pigmento de la arcilla, surcadas de pequeños cortes y callosidades, que contaban la historia de un trabajo honesto, de una conexión física y espiritual con la tierra. Había llegado, contra todo pronóstico y para sorpresa de todo el establishment artístico, a la final del prestigioso Premio Mundial de Escultura Contemporánea, con una pieza que nadie en aquella sala fría parecía comprender, pero que irradiaba una vida tan innegable y poderosa que resultaba imposible de ignorar, por mucho que lo intentaran. Klaus Richter carraspeó, un sonido seco y autoritario que bastó para que el murmullo de la sala muriera al instante. Agarró el micrófono con la delicadeza de un cirujano a punto de realizar una incisión precisa y letal. Su voz, amplificada por los altavoces, cortó el silencio como un bisturí de obsidiana. «Y ahora», comenzó, dibujando una sonrisa que no llegó a sus ojos gélidos, una mueca de superioridad y condescendencia que practicaba frente al espejo. «Tenemos al finalista sorpresa. Mateo, de México». Dejó que el nombre del país flotara en el aire, cargado de todo el desdén que fue capaz de reunir, como si mencionara una curiosidad exótica y primitiva. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder del momento, consciente de que cada una de sus palabras sería citada en todo el mundo. Su pieza, a la que ha titulado El aliento de la tierra, es un intento rústico, conmovedoramente primitivo, debo admitir. Es el resultado predecible que se obtiene cuando el folclore tribal intenta jugar en la liga de los adultos. Es barro, señoras y señores. Simple y llanamente, es lodo con buenas intenciones. Una oleada de risas recorrió la sala. No eran risas amables ni comprensivas. Eran crueles, afiladas. El sonido de un centenar de tiburones oliendo sangre en el agua. Eran las risas de los cínicos, de los que se sentían validados en su creencia, de que el arte verdadero solo podía nacer en los centros de poder cultural de Europa. Mateo sintió cómo la sangre le subía por el cuello, una marea hirviente de vergüenza y rabia impotente. El calor le quemaba en las mejillas, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. Su obra no era solo barro. No era lodo. Era la tierra sagrada que había visto nacer a sus abuelos, y a los abuelos de sus abuelos, mezclada con la savia sagrada del copal y cocida, siguiendo una técnica secreta zapoteca, que su familia había protegido como un tesoro durante más de 500 años, transmitida de generación en generación en susurros y gestos. No era un objeto, era el alma tangible de su gente, un recipiente que contenía la memoria de su civilización. Pero él no imaginaba el poder que estaba a punto de ser desatado por aquella humillación. Richter, envalentonado por la reacción del público, se inclinó hacia el joven, invadiendo su espacio personal, su aliento oliendo a café caro y desprecio. Su voz se convirtió en un siseo venenoso, una confidencia íntima que el micrófono, sin piedad, recogió y lanzó al mundo entero. «Dime, muchacho», susurró con falsa curiosidad. «¿De verdad crees que hobby de campesino, esta manualidad de aldea, puede competir con siglos de refinamiento intelectual europeo? ¿Con la filosofía hecha forma?
Vuelve a tu pueblo. Sigue haciendo vasijas para los turistas americanos. El arte de verdad, el arte que perdura en los museos y en la historia, no nace del polvo y la superstición, sino del intelecto puro y la razón. La humillación fue total, absoluta, definitiva. Las cámaras, como ojos de insecto sin alma, se clavaron en el rostro de Mateo, buscando una lágrima, una mueca de dolor, cualquier signo de debilidad que pudieran convertir en la fotografía del día. El mundo entero lo estaba viendo ser despojado de su dignidad, reducido a una caricatura, a un cliché andante de un artesano exótico, y fuera de lugar. Pero tras su mirada de acero, una furia ancestral, dormida durante siglos, comenzaba a despertar. El silencio que siguió a las palabras de Mateo, fue un ente físico, una masa densa y pesada que aplastó el murmullo de las cámaras y la arrogancia de la sala. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los periodistas, depredadores por naturaleza, bajaron sus cámaras, confundidos, como si la presa se hubiera girado de repente para enseñarles los dientes. Klaus Richter parpadeó, dos veces, su cerebro de estratega procesando aquella insurrección imposible. La ira inicial en su rostro, una máscara de furia helada, se disolvió lentamente en algo mucho más peligroso. Una diversión cruel, la del entomólogo que observa a un insecto particularmente audaz justo antes de aplastarlo con el pulgar. La propuesta de Mateo era una locura suicida, un acto de desafío tan puro y desesperado que bordeaba lo sagrado. Un duelo. Un duelo de creación en vivo, allí mismo, en el corazón del imperio de Richter, en el centro de la galería principal de París. Ambos, el titán del arte conceptual y el humilde alfarero, tendrían exactamente 24 horas para crear una escultura desde cero, ante los ojos del mundo entero que observaría cada movimiento a través de una retransmisión en directo. El tema propuesto por el propio Mateo con una voz que ya no temblaba sino que resonaba con el peso de siglos de historia, sería uno, legado. Richter soltó una carcajada que retumbó en la sala, una sinfonía de desprecio y superioridad. Era un sonido feo, metálico, el chirrido del acero contra la piedra. Para él, aquello no era un desafío, era un regalo. Un espectáculo. La ejecución pública y televisada de la presunción de aquel muchacho insolente. Aceptó con un gesto grandilocuente, poniéndose en pie, y abriendo los brazos como un emperador romano a punto de dar comienzo a los juegos del circo. «Excelente», proclamó, su voz goteando sarcasmo. «Magnífico. El mundo entero será testigo de la diferencia fundamental entre un artesano y un artista. Entre la técnica tribal y la fuerza del intelecto, entre el pasado y el futuro. Acepto tu duelo». La noticia explotó en la red como una supernova digital. En cuestión de minutos, almohadilla arte versus artesanía, y #duelo del legado, se convirtieron en tendencia mundial. Los expertos, los críticos, los curadores y los aficionados al arte, diseccionaron el enfrentamiento desde todos los ángulos posibles. Las casas de apuestas no tardaron en publicar sus cuotas, 100-1 en contra de Mateo. Los análisis eran unánimes y brutales. El estilo de Richter era conocido por su precisión cerebral, su minimalismo conceptual, y su dominio de los materiales industriales. Usaría mármol de Carrara importado, titanio pulido por láser, quizás incluso tecnología de impresión 3D, para crear una forma perfecta, intocable, una declaración filosófica sobre la condición humana en la era digital. Era el futuro, frío e implacable. Mateo en cambio era el pasado, una reliquia folclórica. Mientras los equipos de producción comenzaban a transformar la galería en una arena de combate artístico, Mateo hizo una única y extraña petición, una solicitud que provocó nuevas oleadas de burlas en los foros de Internet. No pidió herramientas sofisticadas ni ayudantes, ni materiales exóticos. Solo pidió una cosa, con una humildad que desarmaba y confundía a partes iguales, una tonelada de arcilla. Pero no cualquier arcilla. Quería la tierra específica, traída directamente desde las orillas del río Atoyac, en su natal Oaxaca. La misma tierra que sus antepasados habían moldeado durante generaciones, la tierra que, según decían, aún guardaba la memoria de los dioses corredores. Las semanas que siguieron se convirtieron en un estudio de contrastes casi violento, una fábula moderna sobre la arrogancia y la humildad. Klaus Richter se embarcó en una gira mediática triunfal. Se le veía en cenas de gala,
brindando con champán con coleccionistas multimillonarios y oligarcas rusos, discutiendo su inminente y gloriosa victoria en programas de entrevistas de máxima audiencia. Describía con detalle su proceso puramente intelectual, su desdén por lo manual y lo emocional, y presentaba su participación en el duelo como un acto de generosidad pedagógica para mostrar al mundo lo que el verdadero arte significaba. Su taller temporal en la galería era un laboratorio aséptico, un espacio blanco y estéril lleno de ayudantes con batas impolutas y maquinaria de última generación que zumbaba con una eficiencia fría y desalmada. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, lejos del ruido y la furia de los medios de comunicación, Mateo se había retirado al santuario de su hogar en Oaxaca. Su taller no era un laboratorio, era un espacio de tierra apisonada y paredes de adobe, abierto al sol y al viento. No había máquinas, solo el silencio de la naturaleza y la presencia reconfortante de su abuela, Itzel, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas sabias y cuyos ojos habían visto pasar 90 estaciones de cosecha. Ella era la guardiana de los secretos, la matriarca que llevaba en su sangre el conocimiento de la técnica ancestral que había sido el verdadero objetivo de Mateo al regresar. No había venido a practicar, había venido a recordar. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas, Itzel se sentó junto a su nieto frente al montículo de arcilla húmeda recién llegada de París. No hablaron del duelo, ni de Richter, ni de la humillación. Hablaron de la tierra. La anciana tomó un puñado de arcilla, la misma que Mateo usaría, y la sostuvo en la palma de su mano. «Esta no es una cosa muerta, Mateo», le susurró, su voz como el crujido de las hojas secas. «No es un material para que lo fuerces a tu voluntad. Es un ser vivo. Guarda la memoria del agua que la nutrió, del sol que la secó, de las manos de tus abuelos que la tocaron antes que tú. Guarda las historias de nuestra gente, los susurros de los dioses. No la moldees, hijo mío. Escúchala. Ella te dirá qué forma quiere tomar». Durante días y noches, Mateo no hizo más que eso. Se sentó en silencio, con las manos hundidas en la arcilla, sintiendo su temperatura, su textura, su pulso casi imperceptible. No intentaba crear nada. Estaba escuchando. Y lentamente, en la quietud de su taller oaxaqueño, los susurros comenzaron a llegar. Recordó las lecciones de su abuela, las historias sobre el barro que habla, una técnica zapoteca legendaria que se creía perdida, un arte secreto que permitía al escultor no solo crear formas, sino imbuirlas con el espíritu de la tierra, haciendo que la propia arcilla contara las historias de sus ancestros. Era un arte que no se aprendía en ninguna escuela, se heredaba en la sangre y se despertaba con el corazón. Él había dominado la forma, pero el espíritu de la técnica todavía se le escapaba, como un susurro en el viento. La preparación fue un ritual intenso y silencioso. Mientras las pantallas de todo el mundo mostraban a Klaus Richter dirigiendo a sus asistentes con gestos precisos y arrogantes, Mateo trabajaba en la penumbra, solo. Sus días eran una danza agotadora de amasar, golpear y sentir la arcilla, buscando esa conexión trascendental. Sus noches eran para meditar, para vaciar su mente de la rabia y la vergüenza, y llenarla con las voces de su legado. Contrastaba la imagen del alemán en su traje impecable, hablando de conceptos abstractos, con la de Mateo, cubierto de barro de pies a cabeza, en una comunión física y espiritual, con la materia prima de su civilización. Estaba forjando no solo una escultura, sino también su propia alma, afilando su espíritu con la misma paciencia, con la que sus antepasados afilaban sus herramientas de obsidiana. Se está preparando en secreto, lejos de las cámaras y el cinismo. El mundo cree que va a ser masacrado por la fría lógica de la modernidad. ¿Crees que la tradición y el espíritu de los ancestros pueden vencer a la arrogancia y la tecnología? Comenta abajo legado, y suscríbete para no perder la confrontación que cambiará la historia del arte para siempre. Las 24 horas dieron comienzo. El cronómetro gigante parpadeaba, una sentencia digital. Klaus Richter era un director de orquesta del ego. Sus asistentes, vestidos con batas de laboratorio, se movían con una precisión militar. Zumbidos de maquinaria de alta tecnología. Láseres cortando un bloque de mármol negro de Zimbabue. Pulidoras automáticas dando un brillo imposible a placas de titanio. Su creación era predeciblemente arrogante. Fría. Impresionante. Y completamente vacía. Una serie de formas geométricas perfectas, entrelazadas con una frialdad matemática.
La llamó la inevitable marcha del progreso sobre la superstición. La multitud murmuraba con aprobación. Los críticos asentían con la cabeza, sus rostros serios. Era el arte que esperaban. El arte que entendían. Mientras tanto, Mateo no se movió. Ni un músculo. Pasó la primera hora. Luego la segunda. Sentado frente a su tonelada de tierra oaxaqueña. Con los ojos cerrados. En un silencio absoluto. El chat en directo de la retransmisión mundial explotó en burlas. Se ha quedado dormido. Tiene miedo escénico. El campesino no sabe qué hacer. ¡Qué humillación! Richter sonrió con suficiencia desde su lado de la galería. Lo estaba disfrutando. Era la ejecución pública que había prometido. Pero Mateo no oía nada. No veía nada. Estaba en Oaxaca. Estaba escuchando la voz de su abuela Itzel. No la fuerces, hijo, escúchala. Y entonces, sus manos se movieron. Lentamente al principio. Casi con timidez. Se hundieron en la arcilla. No fue un acto de esculpir. Fue una comunión. Fue una danza. Sus dedos se convirtieron en extensiones de la propia tierra. No había herramientas. Solo la presión de sus palmas. La caricia de sus nudillos. El trazo de sus uñas. Durante las siguientes 22 horas Mateo no paró. No comió. No bebió. No descansó. Se movía como un hombre poseído por una fuerza mayor. Un espíritu ancestral guiando cada uno de sus gestos. Sus músculos ardían. El sudor goteaba de su frente mezclándose con el barro, volviendo a la tierra. La gente en la galería dejó de burlarse. Los comentarios en el chat se silenciaron. Empezaron a mirar. Hipnotizados. Confundidos. Asombrados. No estaban viendo a un hombre trabajar. Estaban presenciando un ritual milenario. Un acto de creación pura. Cuando el tiempo se agotó, un zumbido agudo llenó la sala. Klaus Richter dio un paso atrás de su obra maestra de metal y piedra. Impecable. Brillante. Perfecta. Sonrió, esperando la ovación que creía merecer. Pero nadie le miraba. Ni una sola persona. Todos los ojos, todas las cámaras, todos los teléfonos, estaban fijos en la esquina de Mateo. En el milagro que había ocurrido allí. Donde antes había un bloque informe de arcilla, ahora se erigía algo imposible. Algo que desafiaba la lógica. No era una sola escultura. Eran 4 figuras humanas. Entrelazadas. Emergiendo unas de otras en un ciclo eterno y sin fin. Un anciano con el rostro surcado de arrugas que eran mapas de la historia. Su espalda se curvaba para convertirse en la cuna de una madre joven y fuerte. La madre, a su vez, daba a luz a un niño que se lanzaba hacia el futuro. El niño se convertía en un guerrero zapoteca, con una lanza de obsidiana. Y la lanza se transformaba de nuevo en el bastón del anciano. Un círculo perfecto. Vida, muerte, renacimiento. Pero el verdadero milagro, el golpe de gracia que silenció al mundo, estaba en los detalles. Cada centímetro de piel de arcilla. Cada músculo. Cada pliegue. Estaba cubierto de miles de símbolos zapotecas increíblemente pequeños y precisos. Rostros. Animales sagrados. Glifos, de calendarios antiguos. No estaban tallados. No estaban grabados. Parecían haber asterisco florecido asterisco desde dentro de la propia arcilla. Como si la tierra misma hubiera decidido contar su historia. Y entonces, alguien se movió. La luz de la galería cambió de ángulo. Y la gente ahogó un grito colectivo. Lo más asombroso de todo. Lo imposible. Al moverse alrededor de la escultura. Las sombras que proyectaba en el suelo. Formaban palabras. Poesía. Somos memoria. Somos tierra. Somos eternos. Era una técnica que solo existía en las leyendas. Una técnica que se creía perdida para siempre. El barro que habla. El arte secreto de los antiguos maestros zapotecas. Un arte que no se aprendía en ninguna escuela. Se heredaba en la sangre. Se despertaba con el corazón.
Asterisco asterisco, comenta leyenda. Si estás alucinando ahora mismo, ¿puede la tecnología competir con la magia ancestral? Asterisco asterisco. El silencio en la galería ya no era silencio. Era un vacío. Un agujero negro que se tragó el aire, el sonido y la arrogancia. Klaus Richter miraba la escultura de Mateo. Su rostro, antes sonrosado por el triunfo, era ahora del color pálido y ceroso del mármol que había usado. Caminó hacia ella. No por voluntad propia. Parecía atraído por una fuerza gravitacional invisible. Sus pasos resonaban en la quietud absoluta. Se agachó. Sus ojos de experto, entrenados para encontrar el más mínimo defecto, recorrían los detalles imposibles. Las sombras que formaban poesía en el suelo. Su máscara de superioridad, forjada durante décadas de cinismo, se resquebrajó. Luego se hizo añicos. Y cayó al suelo en 1000 pedazos invisibles. Reveló el rostro desnudo de un hombre que acababa de presenciar algo que su lógica no podía procesar. Algo que su intelecto no podía comprender. Algo que su alma había olvidado que existía. Se giró lentamente. No hacia el público. No hacia las cámaras. Se giró hacia Mateo. El joven estaba de pie, cubierto de barro y sudor, agotado pero con una dignidad inquebrantable. Ante miles de espectadores en directo y millones online. El gran Klaus Richter, el titán del arte contemporáneo, el monarca del gusto, inclinó la cabeza. No fue una reverencia teatral. No fue un gesto de cortesía. Fue una rendición. Absoluta. Incondicional. Un reconocimiento forzado, arrancado de su alma por la pura y abrumadora fuerza del genio. Abrió la boca para hablar. Su voz salió rota. Apenas un susurro que el micrófono, piadoso, recogió. Yo, comenzó, tragando saliva. Yo creo, monumentos al ego. Hizo una pausa, su mirada fija en la obra maestra de arcilla. Él, continuó, su voz temblando de una emoción que no sabía que poseía. Él ha dado a luz al alma de una nación. Las palabras de Richter quedaron suspendidas en el aire, un epitafio para su propia arrogancia. La galería, antes un campo de batalla, se transformó en un santuario. El mundo observaba, conteniendo la respiración, no el final de un duelo, sino el nacimiento de una leyenda, un momento que sería grabado en la historia del arte para siempre. El crítico alemán, despojado de su armadura de cinismo, dio un paso vacilante hacia Mateo. Cada centímetro que acortaba la distancia entre ellos parecía un kilómetro de orgullo recorrido. Se detuvo frente al joven, cuya figura cubierta de barro y agotamiento irradiaba una dignidad real, la de un rey que acaba de reclamar su trono ancestral. Los ojos de Klaus ya no eran fríos ni calculadores. Por primera vez, en décadas de analizar, juzgar y descalificar, simplemente veían. Veían la verdad de la arcilla, la historia en las manos del joven, y la aplastante belleza de una tradición que se negaba a morir, una fuerza de la naturaleza que él había confundido con simple folclore. Extendió una mano, no con la firmeza de un hombre de negocios cerrando un trato, sino con el temblor de un peregrino, pidiendo una bendición. Era un gesto de paz, una bandera blanca ondeando sobre las ruinas de su ego, un acto de rendición que valía más que 1000 discursos de victoria. Mateo miró la mano y luego los ojos del hombre que lo había humillado. No encontró malicia, solo un profundo y abrumador respeto, un asombro casi infantil. Sin una palabra, sin un atisbo de triunfo en su rostro, estrechó la mano de Klaus. El contacto fue un puente entre dos mundos. Perdóname, susurró Richter, con la voz rota, en una confesión íntima que las cámaras apenas lograron captar. La arrogancia es la ceguera del intelecto. Hoy, gracias a ti, he vuelto a ver. Me has recordado que el arte no nace en la mente, nace en el alma. La decisión de los jueces fue una mera formalidad. El aplauso que estalló cuando anunciaron el nombre de Mateo, no fue para un ganador, fue para un maestro. Un estruendo de admiración que sacudió los cimientos de cristal de la galería, una ovación que honraba siglos de historia en un solo instante. Mateo no se regodeó en la gloria. Aceptó el premio con una simple inclinación de cabeza, dedicándolo con voz suave a su abuela, a su pueblo y a la tierra sagrada de Oaxaca que le había prestado su voz. Su humildad fue el golpe de gracia final, la lección definitiva. Klaus Richter, en un acto de redención pública, pidió la palabra.
Anunció que su galería crearía una fundación para preservar y promover las artes ancestrales de Oaxaca, asegurando que la técnica del barro que habla nunca más corriera el peligro de ser olvidada o menospreciada por la ignorancia del mundo moderno. Los titulares del día siguiente no hablaron de una competición sino de una revelación. El alma de México silencia a Europa. La tradición derrota a la tecnología. La historia de Mateo se convirtió en un faro de esperanza para artistas y artesanos de todo el mundo, un recordatorio de que la autenticidad es invencible. Le llovieron ofertas millonarias de coleccionistas privados y museos de todo el mundo. Todos querían poseer la pieza que había hecho arrodillarse al gigante del arte. Pero la escultura de Mateo, el legado de la tierra, nunca estuvo en venta. Su valor no se medía en dinero. Fue declarada Patrimonio Cultural de México, un tesoro nacional. Su destino no era una vitrina en Nueva York o Londres, sino regresar a casa, al lugar donde la tierra que le dio forma podía respirar el mismo aire que sus creadores, donde su historia podía ser contada en su propio idioma. La escena final no transcurre en París, el acero y el cristal han sido reemplazados por el adobe y el sol cálido de Oaxaca. Mateo ha vuelto. No hay alfombras rojas ni flashes, solo el abrazo apretado de su abuela Itzel, cuyo rostro arrugado se ilumina con un orgullo más brillante que cualquier trofeo. La victoria se celebra con una fiesta en la plaza del pueblo. La música de las guitarras se mezcla con las risas de los niños y el aroma de la comida casera. El triunfo no es de Mateo, es de la comunidad. Es la reivindicación de su identidad, la celebración de su resiliencia a través de los siglos. La escultura descansa en el centro de la comunidad, no sobre un pedestal de mármol, sino sobre la misma tierra de la que nació. Los niños del pueblo la rodean, sus pequeños dedos trazando con asombro los glifos ancestrales, aprendiendo su historia no de los libros sino del barro que habla. Vemos a Mateo en su taller, ya no solo sino rodeado de jóvenes aprendices. Sus manos expertas y pacientes, guían las manos inexpertas de un niño, enseñándole no a moldear, sino a escuchar la arcilla. El legado no estaba en el objeto, sino en la transmisión del conocimiento sagrado. Klaus Richter aprendió una lección invaluable aquel día. Comprendió que la arrogancia construye muros altos y fríos que aíslan el alma, mientras que la humildad y el respeto por la tradición construyen puentes eternos que conectan generaciones, culturas y corazones a través del tiempo. El alemán construía monumentos impresionantes pero vacíos, destinados a ser admirados desde la distancia. Eran declaraciones de poder, afirmaciones de un ego que necesitaba ser visto. Sus obras gritaban su nombre al mundo, exigiendo atención y validación para poder existir en la memoria colectiva. Mateo, en cambio, no construyó nada para sí mismo. Actuó como un humilde canal, un medium a través del cual el espíritu de sus ancestros pudo manifestarse. No creó una escultura, liberó el alma que ya vivía dentro de la tierra, permitiéndole contar su propia historia de supervivencia y belleza. Su obra no exigía admiración, la inspiraba de forma natural. No era una declaración, era una conversación. Invitaba a acercarse, a tocar, a sentir el latido de la historia, bajo la superficie de la arcilla. Era un recordatorio de que todos venimos de la tierra, y a ella volveremos. La verdadera grandeza, como demostró Mateo, no se mide por los premios que se acumulan en una estantería, ni por el valor monetario que el mercado asigna a tu trabajo. No tiene nada que ver con la fama, el reconocimiento o el poder que se ejerce sobre los demás. Se mide por la profundidad de tus raíces. Se mide por la fuerza del legado que honras y que dejas para aquellos que vendrán después de ti. Se mide por la capacidad de mantener viva la llama de la tradición para que ilumine el camino de las futuras generaciones. El arte de Richter era un punto final, una afirmación rotunda y sin espacio para el diálogo. Era el producto de una mente que creía haberlo entendido todo. Un arte que envejecería con las modas y las corrientes intelectuales, destinado a convertirse en una reliquia de su tiempo. El arte de Mateo era un círculo infinito, un ciclo de vida, muerte y renacimiento que se repetía eternamente. No pertenecía a una época, porque contenía todas las épocas dentro de sí. Era atemporal, porque su lenguaje era el del espíritu humano, universal y eterno. La historia de Mateo es un poderoso recordatorio de que no importa cuán moderna y tecnológica se vuelva nuestra sociedad, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Nuestras raíces no son un ancla que nos frena, son la fuente de nuestra fuerza más profunda y auténtica.
En un mundo obsesionado con la novedad y lo efímero, el valor de la tradición es incalculable. Es la brújula que nos guía, el mapa que nos muestra quiénes somos y el pozo del que podemos extraer la sabiduría para enfrentar los desafíos del futuro. El joven escultor de Oaxaca no solo ganó un duelo, sino que también nos enseñó una lección vital. Nos demostró que la humildad no es una debilidad, sino la máxima expresión de la fuerza interior. Es la puerta de entrada a un conocimiento mucho más profundo que el que ofrece el simple intelecto. Richter creía que el conocimiento estaba en los libros y en las teorías. Mateo sabía que el verdadero conocimiento reside en el corazón, se transmite a través de las manos, y se preserva en la memoria silenciosa de la tierra. Es un saber que se siente, no se piensa. La próxima vez que alguien te subestime por tus orígenes, recuerda la historia de Mateo. Recuerda que en tu herencia, en tu cultura y en las historias de tus abuelos, reside un poder que ninguna arrogancia puede derrotar, y que ninguna tecnología puede replicar. Tu legado personal no está escrito en las estrellas, sino en el ADN de tus ancestros. Es un tesoro que llevas dentro, esperando ser escuchado, honrado y compartido con el mundo. Tu voz única es necesaria, y tiene el poder de cambiar la percepción de la gente. El mundo necesita más puentes y menos muros. Necesita más artistas como Mateo, que usan su talento no para glorificarse a sí mismos, sino para recordarnos nuestra humanidad compartida, nuestra conexión fundamental con la tierra y entre nosotros. Es un llamado a la unidad. La victoria de Mateo fue una victoria para todos nosotros. Fue la prueba de que cuando uno actúa desde un lugar de amor, respeto y conexión profunda con sus raíces, es capaz de crear milagros que pueden silenciar el cinismo del mundo entero. Esta historia celebra el triunfo del espíritu sobre el ego, el triunfo de la tradición sobre la moda pasajera, el triunfo de la humildad sobre la arrogancia. Es la eterna batalla entre lo que es ruidoso y lo que es profundo, entre lo que brilla y lo que perdura. Si tú también crees que nuestras raíces son nuestra mayor fortaleza, y que la humildad siempre será más poderosa que la arrogancia, demuestra tu apoyo. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, inspirando a otros a valorar su propia herencia cultural. No dejes que estas historias se pierdan en el ruido digital. Cada like, cada comentario y cada vez que compartes, estás ayudando a construir una comunidad que valora la autenticidad, el respeto y la fuerza que proviene de nuestras tradiciones. Únete a nuestro movimiento. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder que reside en tu propia herencia, deja un like para que sepamos que este mensaje resuena contigo. Es una forma sencilla de honrar a todos los Mateos del mundo que luchan por mantener vivas sus culturas. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar la fuerza de sus orígenes. Ayúdanos a difundir esta poderosa lección de humildad y a inspirar a otros a nunca avergonzarse de dónde vienen, porque es precisamente ahí donde reside su poder más auténtico y duradero. Comenta abajo: mis raíces son mi fuerza, para afirmar el poder de tu propio legado, y para unirte a la celebración de la diversidad cultural que nos enriquece a todos. Leemos y valoramos cada uno de vuestros comentarios. Vuestra voz es importante para nosotros. Y no lo olvides. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación. Historias que demuestran que el verdadero arte no se cuelga en una pared. Se lleva grabado para siempre en el corazón.